la eventual concesión de las empresas estratégicas del Estado ecuatoriano vuelve a copar los titulares de prensa y por ende la atención del colectivo ciudadano. Una de esas empresas es la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Para conocer la versión oficial hemos invitado esta mañana a la licenciada Marta Moncayo, gerente de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Licenciada, qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenida. Muchas gracias. Quisiéramos conocer si la concesión de la empresa nacional de telecomunicaciones va porque va o todavía estaría por definirse. A ver, lo que va porque va es el inicio de buscar una empresa a quien se le pueda delegar la administración de la CNT temporalmente. El viernes pasado lo que sucedió es el envío de las cartas de invitación en donde estaban anexos TDRs. Estos TDRs, términos de referencia para un contrato, determinan las condiciones que el Ecuador ha puesto para encontrar a esta banca de inversión, que en el tiempo, 150 días específicamente desde el contrato, nos ayude con el modelo de gestión que tendríamos que tener el rato que ya salimos a ver la empresa que administraría temporalmente. ¿Cuáles serían esas condiciones que impone el gobierno o el Estado ecuatoriano? Específicamente, CNT tiene un temita ahí en la parte administrativa. No tenemos balances auditados, no tenemos DIVs, no tenemos ciertas circunstancias que son tradicionales en el proceso de poder hacer la entrega en una delegación de este tipo. Entonces, lo que viene la empresa es un documento en el que dice: acompáñenos jurídicamente en todos los temas de economías y negocios, en una identificación del valor que tendría la concesión de la administración en un tiempo sin tener estos dos parámetros. Es decir, como negocio andando. Ahora, ¿sería una concesión total o sería parcial y en qué términos se daría? Eso es precisamente lo que nos tienen que venir a decir la banca de inversión. Ellos toman todo lo que es el paquete, la radiografía de lo que es la CNT y nos dan un planteamiento el cual el Estado puede o no puede aceptar para seguir al siguiente paso de entregar la concesión. Aquí es lo importante, no sabemos exactamente, el Estado tiene una aspiración y eso es perfecto. ¿Por qué? Porque de esa manera sabrá, después de los 150 días, lo que quede en el papel, decir, vamos adelante o tomamos otro camino. ¿Y cuál es la aspiración o el deseo que tiene el Estado ecuatoriano? Bueno, desde CNT la respuesta tiene que ser siempre técnica. El consejero Cuesta ha dado varias cifras y varios estimados de lo que esperan, pero la contraparte desde CNT tendrá que esperar a lo que digan los resultados. La realidad, CNT es una empresa que tiene alrededor de 165 millones que deja de ganancias, superávit. En este caso, sabes, las empresas públicas no tenemos la tradicional contabilidad. Y ellos, eso es lo que nos deja. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que consideramos? Que puede dejar muchísimo más. Pero en este momento, si bien ahorita estamos muy bien instalados en lo que es capacidad operativa, nuestra capacidad de inversión en el tiempo se ha reducido sustancialmente. Y esto es lo que hace que necesitemos un aliado estratégico para poder avanzar en lo que es un mundo ágil, las telecomunicaciones. Usted en parte contestaría mi siguiente pregunta, porque yo creo que muchos ecuatorianos se preguntaban cómo una empresa con un superávit tan importante que ha respondido eficientemente, lo cual no es usual en las empresas del Estado ecuatoriano, van a apostar por una concesión. ¿No es contraproducente? Es que, Luisa, vender casi $1.000 millones y solo dejar 165 de ganancias no es ser eficientes. Para poder mover todo esto, gastamos toda la diferencia en el día a día. No es que hacemos inversión con esos más de 800 millones, es moverle a CNT durante el año. Entonces no es realmente una empresa eficiente, es una empresa que deja superávit, no una empresa eficiente en ese sentido administrativamente. Y cuando hablamos de que se requiere mucho más para inversión, ¿hay una proyección de cuánto es lo que se requeriría numéricamente hablando, un estimado o un aproximado? Yo creo que lo mejor es compararnos con los que son nuestros competidores en el mercado. Entonces, tienes un competidor que solo para terminar de implementar el 4G, hasta el 2020 va a colocar 150 millones y acaba de conseguir en bolsa 60 millones más. Mientras nuestra capacidad desde el año pasado son 90 millones de inversión. Entonces sí, CNT en este momento está bien y podemos darle el mejor servicio a nuestros clientes y vamos a trabajar para mejorar nuestra postventa y servicio al cliente definitivamente,
Pero cuando uno administra una empresa de este tamaño, sobre todo, no puede pensar en este o el siguiente año, tiene que pensar de aquí a 10 años. Y de aquí a 10 años podríamos quedarnos cortos y eso no podemos permitir. ¿Cómo mejoraría el tema del servicio y atención al usuario en caso de que finalmente se concrete esa concesión? El know-how internacional que vendría, la capacidad de inversión a otro nivel, el ser una empresa administrada privadamente en ese sentido, porque del Estado siempre va a permanecer, que pueda competir en el día a día con dos tiburones, en donde ellos pueden reaccionar en 2 o 3 días y a nosotros nos puede tomar, por temas de ser una empresa pública, hasta 2 o 3 semanas. Entonces sí, necesitamos ser más competitivos, más agresivos en el mercado y de esa manera poder dar más oferta también. Esa es la realidad de la empresa de telecomunicaciones en este momento. Y por eso estamos viendo hacia el futuro. Es una responsabilidad del Estado pensar en un bien que es de todos los ecuatorianos y va a seguir siendo de todos los ecuatorianos en el tiempo. ¿Imposible poder hacerlo de manera individual sin la necesidad de concesionar al sector privado? Tendría que salir del Estado la inversión que se requiere para mantenerse. Y no estamos en condiciones para aquello. Yo creo que el presidente Lenin ha sido muy enfático en que las prioridades en este momento están enfocadas hacia lo social y que las empresas públicas o lo hacen autónomamente o encuentran alianzas estratégicas para hacerlos en el tiempo. Porque si no, sería el mismo Estado el que tendría que poner la diferencia de los fondos. ¿Y qué responder a aquellos que enseguida salen muy nacionalistas a decir que cómo vamos a entregar empresas estratégicas del Estado a extranjeros? Yo creo que lo más importante es, señores, esto no se vende, esto no se puede vender, la ley no lo permite, esto no es una privatización, no. Entonces bajémonos del tema político y vamos hacia el tema práctico. Este es un bien de los 17 millones de ecuatorianos que si en el tiempo no pensamos hacia el futuro, se va a desgastar y lo vamos a perder y será de nuestro propio bolsillo que tendremos que invertir. ¿Hay interesados ya? En este momento, hasta el 22 de julio, vamos a terminar de recibir las contrapropuestas o aceptación definitiva, porque son 3 respuestas que podríamos recibir. No, muchas gracias, de una parte, sí, nos adherimos, y ciertas preguntas que en ese proceso en el que estamos están enviando preguntas de ida y vuelta para poder completar la información. El 22 de julio te tengo la respuesta de cuántos aceptaron. Ok, ahora otro detalle que es importante, cuando se habla de una concesión, que vale bien que usted haya aclarado que bajo ningún concepto es privatización, ninguno. Surge la duda, la pregunta y la interrogante, sobre todo de muchos trabajadores de la empresa de telecomunicaciones del Estado, que se preguntan qué va a pasar con nosotros, qué suerte vamos a correr una vez que se dé esa concesión, vamos a conservar nuestros puestos de trabajo, si nos votan nos van a indemnizar, van a mantenernos igual, ¿qué va a pasar con ellos? Los derechos de los trabajadores, total y absolutamente respetados en cada una de las etapas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, primero, dentro de lo que sí son las condiciones inamovibles, es que todo aquel que se haya jubilado de CNT o de alguna de las empresas que están encadenadas a nosotras en el pasado, será totalmente respetado en el tiempo. Aquellas personas que salgan serán canceladas todos sus haberes bajo la ley y como la ley lo determina. ¿Habrá salida entonces de trabajadores? Eso es algo que se tiene que analizar el rato que ya se defina cuál es el modelo bajo el que pasa el proceso de administración. No es masiva y no es total. ¿Y hay un estimado de cuántos trabajadores serían los que saldrían y se quedarían sin su trabajo? Hacia futuro no. Lo que sí, CNT es una empresa que ha venido en el proceso de optimización según lo que fue dispuesto y es una política de Estado, y al momento han salido alrededor de, se han suprimido 900 puestos, porque no es que la gente sale y otros van a entrar. Son plazas que se suprimen totalmente en la organización, 900 alrededor. Desde por el año pronto, pasado. Hasta el momento, pero habrá más. Eso se tiene que definir. Creemos que sí. ¿Por qué? Porque la competencia sumada no tiene el tamaño que nosotros tenemos. Hay que reducirse forzosamente. Hay que reducirse, hay que optimizarse. Encontrar los procesos correctos para dar el mejor servicio con los menores costos involucrados. Y es una pena porque el capital humano que tenemos, especialmente en base, es muy valioso. Lo que sí hemos hecho, Luisa, y es importante, la última salida es de niveles gerenciales. Teníamos una proliferación de gerencias en un nivel alto y esa fue la última salida. Fueron 52 cargos que causan un impacto sustancial en la reducción del costo de la nómina
y no afecta a las bases de CNT, que es gente que ha estado con nosotros durante años. En todo caso, en el escenario de que salgan, los que salgan, se les respetará en sus derechos y se les garantizará todo aquello que tengan que recibir en caso de ser necesaria su salida. Y estamos dialogando con nuestros comités, con nuestras asambleas, justamente para hacer este trabajo. Ellos están conscientes, son personas sumamente valientes, que están conscientes que es el momento de dar un paso adelante y están estructurando. Hoy están trabajando para demostrar que ellos tienen que permanecer en CNT y así lo vamos a hacer. Va a ser un trabajo especializado de análisis. Conclusiones, ¿cuándo tendremos la respuesta de aquellos interesados? ¿Qué tiempo tomará este proceso? ¿150 días, te dijo? El 22 de julio tienen que terminar de llegar las respuestas de quienes se suman. Okay. Con esas respuestas terminamos unos términos de referencia finales con los que ya salimos a un concurso público internacional para elegir a uno. Con ese uno se firman los papeles y de ahí en adelante corren 150 días para tener el modelo que vamos a utilizar. Ya con el modelo que vamos a utilizar salimos a un roadshow de 180 días en búsqueda de quien ya sería el administrador temporal de CNT. Gracias por su presencia esta mañana, mi estimada. Muchísimas gracias. Amigos televidentes, ha sido la intervención de la licenciada Marta Moncayo en su calidad de gerente de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, hablándonos de los pormenores de este proceso que ha iniciado esta empresa estratégica del Estado ecuatoriano hacia su concesión, que no es lo mismo, ha dejado claro ella, que privatización. Momento de una pausa, pero cuando regresemos, estén muy atentos porque tendremos toda la información deportiva junto a José Luis Arévalo. Ya regresamos.